En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios. Bueno, ya llevamos algo así como un mes, un poco más de un mes, en esta serie que iniciamos el 1 de enero, lunes 1 de enero de este 2024. ¿Qué nos dice Pablo al respecto? Bueno, recordemos que las únicas dos ocasiones donde este término aparece en el Nuevo Testamento es en 1 y 2 de Timoteo. En cada una aparece una vez la referencia. La primera de ellas, recordemos, que es en la que nos hemos inspirado todo este tiempo. 1 de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, comienza así este versículo. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Así es como él lo ve, hombre de Dios. Eso es lo que él está formando como anciano, como líder espiritual del joven Timoteo, formándolo como hombre de Dios. Bueno, estamos viendo aquí marcas, características, rasgos. ¿Qué sigue un hombre de Dios? ¿Qué hace un hombre de Dios? Vamos a 1 Timoteo 4. Versículos 11 y 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Centrémonos en esta parte. Claro, Timoteo era un hombre joven. Claro que sí. Y seguramente aquí hay muchos jóvenes que me están viendo en este momento. Bueno, algunos que seguramente pues, son o somos ya un poco mayores, pero conocemos jóvenes. Bueno, yo me relaciono mucho con jóvenes, pues de manera permanente, por razón de lo que hago, por razón del ministerio. Hay muchos jóvenes. Qué maravilloso es ver jóvenes aquí en el ministerio. Jóvenes que están entregados a Dios, que le sirven al Señor, que son felices haciendo las cosas de Dios, aprendiendo del Señor. Esto también es para nosotros, que vemos a los jóvenes. No podemos verlos a ellos de manera alguna con menosprecio, claro, como aquellos que apenas se están iniciando, con inexperiencia. No. Pero por otro lado, a ustedes, aquellos que son jóvenes, pues como digo siempre, es un término muy mío y muy colombiano, no se coman el cuento tampoco. ¿Qué hacer entonces? Cuando uno es joven, y créanme, pues yo ya conocía al Señor de niño y luego comencé y era joven, pues seguramente habían personas ya mayores que lo vean a uno, pues seguramente como aquella persona que tiene muy poco que compartirles a ellos, porque no tiene los años, porque no tiene la experiencia. Bueno, ¿y usted qué me puede enseñar? ¿Qué me puede decir? Pues en esto hay que manejarlo, o más bien hay que ser prudente, hay que ser sabio, hay que ser maduro, como jóvenes, sí, ustedes, los jóvenes. Pero ¿de qué manera hay que hacerlo? Siendo ejemplo de los creyentes. No discutan. Eso es de necios. Usted como joven entonces cae en necedad. Eso es infantil. Sean ejemplo de los creyentes. Eso es lo que hay que hacer. De todas las edades. De aquellos creyentes que son jóvenes como ustedes. De los niños que son, pues, claro, más pequeños aún. De aquellos mayores, de los ancianos, de hombres, de mujeres, de todos. Sean ejemplo de los creyentes. Un hombre de Dios, un joven de Dios es ejemplo. Sea ejemplo. ¿Pero en qué? Yo no puedo ser ejemplo, por cierto, en experiencia. No, me faltan seguramente muchos años. Si soy un joven, digámoslo así. Soy un joven de 14, de 15, de 20 años, de 25. Bueno, seguramente pues en esto no hay una edad específica. Pero hay que ser ejemplo en qué, en palabra. ¿Qué quiere decir? Claro, conságrense a la palabra de Dios. En conducta, o sea, en testimonio, en amor. Pero el amor que dice la palabra de Dios, el amar a Dios, el amar al prójimo, en espíritu. O sea, que lo suyo sea lo espiritual, que su deleite sea lo espiritual, en la fe, en la pureza. En eso hay que ser ejemplo. Y quiero decirles que eso es lo que más le llama la atención a una persona. Claro, a un adulto incluso. Alguien que lo triplica, lo cuadruplica en edad. Que usted sea ejemplo en todo esto. Y frente a eso, pues la persona simplemente se silencia y se agrada en ello. Y entonces, pues eso es testimonio. Pero por encima de todo, ¿saben a quién agrada esto? Pues a Dios, a su Señor. Sea ejemplo.
Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, dice aquí el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se está refiriendo al lavatorio de pies. El Señor lavaba los pies de los discípulos. El Señor fue ejemplo. Claro, sean ejemplo entonces. Como le dice aquí Pablo a Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud. No, pero uno dice, no, pero no te pongas a argumentar entonces. No, usted no puede tener en poco mi juventud. No, no responda de esa manera. Que su respuesta sea el ser ejemplo. El permanecer silenciado, callado, pero sea ejemplo. El Señor nos dio ejemplo de todo esto. ¿De qué? De humildad, de servicio. Él nos dio ejemplo para que ustedes también lo hagan. Primero de Pedro 2, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ah, ¿quién es Pedro? Pues uno de aquellos los cuales Jesús lavó los pies. Es más, pues Pedro fue aquel que, como siempre, era el que hablaba. Bueno, Señor, tú me lavas los pies. No puede ser. Eso no es así. Jesús, sin embargo, lo hizo. Pero Pedro ahí se dio cuenta. ¿Quién escribe esto? Aquel a quien Jesús en Juan 13 le lavó los pies. Entonces Pedro sabe de primera mano. Lo sabe. Claro que sí. Que Cristo dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero él fue ejemplo del padecimiento de nuestro Señor. Dice, Cristo padeció por nosotros. Para esto fuisteis llamados. ¿Saben para qué el hombre de Dios ha sido llamado? ¿Para qué? Para seguir el ejemplo de Jesús. Básicamente, para eso. Dios nos llama es para eso. Yo aquí puedo listar cualquier cantidad de cosas. ¿Para qué es lo que me ha llamado Dios? Pero aquí Pedro lo resume de una manera maravillosa, excelente. Usted y yo hemos sido llamados para que sigamos las pisadas de Jesús, en otras palabras. Como así lo finaliza Pedro, literalmente este versículo 21. Ese es su llamado, ese es el mío, ser ejemplo. Claro, como él lo fue. Seguir el ejemplo de Jesús. Ser el ejemplo a otros. Seguir las pisadas de Jesús para que otros igualmente sigan esas pisadas. Versículo 23 dice, quien cuando lo maldecían no respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, seguir el ejemplo de Jesús, de aquel que actuaba siempre con mansedumbre. Esto se llama mansedumbre. No respondía nunca con maldición. No amenazaba, sino que se encomendaba. ¿A quién? A Dios, a su Padre. Encomiéndese a Dios. El hombre de Dios se encomienda a Dios. Es ejemplo. El joven de Dios. El joven hombre de Dios. Pero esto es para los jóvenes, pero también para todos nosotros. El ser ejemplo. Tito 2, versículo 1 dice, pero tú habla de lo que está. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote. Mire que eso mismo le dice a Tito. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no tiene nada que decir de mí aquel que es adversario, aquel que todo lo cuestiona? ¿En qué? En el ejemplo. ¿Saben lo que aquí dice? Sea ejemplo de buenas obras. El ejemplo es la mejor respuesta. El ejemplo es el mejor discurso, es el mejor mensaje y es lo que llega al corazón. No tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, tenemos mucho que compartir aquí de este tema. Primera de Tesalonicenses 1 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea, ustedes vienen a ser imitadores, o sea, ¿de qué? Del ejemplo que nosotros le dimos y el ejemplo que le dio el Señor. Miren que ya lo vamos entendiendo, ya vamos viendo entonces. Entonces yo sigo el ejemplo del Señor, imitándolo a Él, para que otros sigan mi ejemplo. ¿Por qué? Porque yo he de ser de ejemplo. Incluso los jóvenes, como le dice Pablo a Timoteo, muéstrate como ejemplo ante ellos. En eso consiste ser el imitador de Cristo y que otros igualmente imiten nuestro ejemplo de imitar
a Cristo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La gente, ¿por qué cree verdaderamente? ¿Saben por qué? Por el ejemplo. La gente se acerca por el ejemplo. La gente aprende por medio del ejemplo. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es lo que dice aquí Pablo. Es que nosotros, yo no tengo necesidad de hablar nada porque ustedes han llegado a toda parte. Y donde yo voy, ustedes han llegado. Es lo que dice. Maravilloso. Y él se alegra de todo esto. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo los conoció Pablo? Ellos sirviendo a los ídolos. Ellos eran convertidos a los ídolos. Así los conoció Pablo. Pero Pablo fue ejemplo para ellos. Pablo los ganó. Y ahora ellos, ¿qué están haciendo? Dejaron todo eso atrás. Están sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo le sirven? Siguiendo el ejemplo. Miren lo que logra el ejemplo. El ejemplo logra la gran comisión. El ejemplo logra que se llegue a mucho más. El ejemplo logra cambiar corazones. Convierte los corazones de la gente. ¿Para quién? Para servir al Señor. Qué gran enseñanza la que nos comparte Pablo. Lo que hace el hombre de Dios. Sé ejemplo ante todos. Vamos a orar. Señor, tú eres el ejemplo de mi vida. Tú eres aquel a quien yo imito. Pero Señor, aquí tú hoy me exhortas a ser ejemplo. Es más, es mandamiento que viene para el hombre de Dios. Un hombre de Dios es ejemplo ante los creyentes, pero es ejemplo ante todos, Señor. Ejemplo, sí, oh Dios, de fe, de conducta, de pureza. Ejemplo en la enseñanza, ejemplo, tal como aquí Pablo nos enseña. Le enseña a Timoteo, a Tito y a nosotros. Mi Señor y Dios, aquí nos enseñas a que el hombre de Dios incluso se silencia, se encomienda a ti como tú lo hiciste y como Pedro así lo dice. Pedro lo afirma. Es que yo recibí el ejemplo del Señor. Sigan el ejemplo de Jesús. Y así tú lo dices. Así como yo lo he hecho, así como les he dado ejemplo, así ustedes mismos hagan. Dijo a sus discípulos y nos dice, y me dice hoy a mí. Ahora, Señor y Dios, ahora, lléname de ti. Lléname, oh Dios, de tu presencia. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser ejemplo como tú. Y debo serlo. Porque así es como tu palabra y el evangelio será extendido a todas partes. Ahora que la bendición de Dios sea sobre cada uno de estos hombres de Dios, de estos siervos, incluso de las siervas de Dios, que en este momento estamos haciendo esa oración en torno a ti, en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este y muchas gracias a todos aquellos medios que, transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la hermosa Guajira colombiana, Corremita del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo, departamento de Antioquia. Si este programa ha sido bendición para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Y comparta este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana nuevamente con otro tema, hombre de Dios. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.